Dele la mejor sonrisa que tiene a su hermano, por Dios, la mejor que tenga, hermano. Y gloria a Dios por ello, hermano. Bendecimos las vidas de todos, hermanos, todos los hermanos que nos acompañan, pero también bendecimos la vida de todos aquellos hermanos que nos miran a través de nuestras transmisiones, en nuestras redes sociales, y también a nuestros pastores Roberto y Conchita Ruiz, que siempre están ahí. Les amamos y les bendecimos, y gracias por ser parte de una iglesia, hermanos, tan preciosa como es Palacio del Rey, un proyecto de Dios que ha sido de mucha bendición para las naciones. ¿Sabe usted, hermano? Iglesias en algunos países, y Dios se sigue glorificando de una manera especial. Pero yo quiero esta mañana, hermanos, hablarles acerca de la voluntad de Dios, porque las personas, bueno, y hablo del pueblo de Dios, estamos tan acostumbrados, hermano. Todo este año 2018 muchos de nosotros quisimos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. No hubo rendición, hermano, a Dios. No trajimos una vida, hermano, de rendimiento total a Dios. Hay áreas en nuestra vida que todavía están siendo gobernadas no por el Espíritu de Dios, sino por nuestro propio ego y por nuestra manera de pensar, hermano. Muchas personas chocan con esto. A Dios usted no lo puede pensar con su mente, porque Dios es Dios. Dice que sus pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos, porque los caminos de Dios son mucho más altos y los pensamientos de Dios son totalmente diferentes a los de nosotros. Usted no puede pensar, creer como Dios puede pensar, porque Dios, dice la palabra de Dios, que en esencia es amor. Es por eso, hermano, que hay personas que no entienden cómo Dios ama tanto a un pecador que comete pecado y se sigue embarrando y sigue embarrándose, y Dios siempre lo sigue perdonando, porque el amor de Dios es inentendible. Jamás usted va a entender el amor de Dios. Hemos oído personas decir: pero ¿cómo va a creer que Dios va a perdonar a ese semejante sinvergüenza? Sí lo perdona, hermano, porque Dios no piensa como usted piensa, porque el corazón de Dios no es el corazón del hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. Es algo muy, pero muy diferente, hermano. Yo quiero que abra la palabra de Dios, si es tan amable, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Nada más vamos a tocar dos versículos, hermano. Dos versículos, y pues cuando lo tengan, ya estuvieron ya un buen tiempo en pie, así sentaditos. Vamos, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10 dice: honramos esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra, hermanos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias, Señor amado, por lo lindo y maravilloso que tú eres, por lo poderoso, Señor, que tú has sido en nosotros, por lo sobrenatural que tú has manifestado sobre toda carne, Señor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vea, hermano, que vea cada pausa en este versículo, y cada pausa está detallado, hermano, que está el patrón para que nosotros aprendamos a orar, hermano. Hoy en día la mayoría de cristianos no saben cómo orar. Es más, si usted lee ese versículo, nos damos cuenta que muchas personas no tienen una vida de oración, no tienen relación para con el Padre, no tienen comunión. Y el Señor ha dicho en su palabra que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer sus pactos, sus alianzas. O sea, porque los pactos de Dios, y escuche esto, los pactos de Dios no son para todos, hermano. Son para aquellos que han aprendido a vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Y lo hablábamos esta semana por el Espíritu, hermano. Cuán importante es la persona del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia, hermanos, porque nosotros no podemos caminar por cuenta sola. La oración del Padre nuestro está basada, hermano querido, en la materialización del reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es visible se hace visible por el poder de Dios. En la salud
se tiene que hacer visible, hermano. En la escasez se tiene que hacer visible, en la provisión se tiene que hacer visible. O sea, hermano, oramos esto para traer a Dios de una forma visible a la tierra, queridos hermanos, porque dice la Escritura que Jehová es espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Y esa es la oración del Padre nuestro, hermano. El ver a un Dios invisible manifestándose visible delante de cada uno de nosotros, hermano. Yo recuerdo que la historia bíblica dice que Moisés lo vio a través de una zarza ardiendo, hermano querido. A través del fuego, dice la Escritura, que se escuchó la voz del Señor y se manifestó a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, hermano, estaba acostumbrado. Dios no se le iba a presentar a Moisés de cualquier otra manera, porque Moisés estaba acostumbrado, hermano, a ver hechicerías y brujerías en el palacio del rey, hermano, porque los egipcios practican todas estas cosas. Y se tuvo que presentar a través del fuego y a través de una zarza ardiendo, y con su voz le manifiesta a Moisés lo que tiene que hacer con una misión específica, hermano. Entonces, lo invisible se hace visible, hermano. Esa es la materialización del reino de Dios, hacerlo visible. O sea que es posible, hermano, que usted tenga o que usted diga, hermano querido, esta persona está enferma de cáncer, pero cuando usted habla y declara la palabra, lo invisible, la manifestación de Dios se hace posible en la sanidad de aquella persona que ha estado orando a Dios o que ha estado clamando a Dios por un milagro, hermano. Por eso es que muchos no entienden y no comprenden el por qué, hermano. ¿Cómo es posible? Hasta la ciencia médica dice, ¿cómo es posible que una persona de cáncer invasivo hoy no tenga absolutamente ni un rasguño de cáncer? Porque el Dios de lo invisible, el Dios que no vemos, se presentó en el quirófano y operó la vida de una persona, hermano. En la iglesia, cuando adoramos, el Espíritu de Dios se manifiesta, hermano. Yo recuerdo cuando Eliseo estaba por ahí, hermano, en una batalla, y su siervo Gehazi estaba preocupado porque habían muchos sirios, había mucho ejército contra ellos. Pero Eliseo le dice a Jehová estas palabras: te pido que hagas ver a mi siervo quién está con nosotros. Y cuando Gehazi abrió los ojos en el espíritu, pudo ver legiones de ángeles en carros de fuego, con espadas, con arcos, con flechas, hermano, preparados. ¿Sabe por qué? Porque el mundo invisible, el mundo que nosotros en la carne no podemos ver, camina lo sobrenatural de Dios, hermano. Usted no mira al Espíritu de Dios, pero cuando ve un pueblo quebrantado, hermano, ve un pueblo lleno del Espíritu de Dios, puede darse cuenta que Él está ahí tocando la mente, tocando el corazón, demostrando que lo invisible de Dios se hace real en lo visible, porque entramos cargados y nos vamos descargados, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermano, por qué hace falta estar en la iglesia? Porque venimos cargados a la iglesia y salimos totalmente descargados de ella. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios, lo invisible de Dios, hermano. Es posible, hermano querido, que esa es la manifestación de Dios. Ahora, mire lo que dice el versículo 10: venga tu reino. ¿Están conmigo, hermanos? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a definir el versículo 10, hermano. Vamos a definir la voluntad de Dios, porque todos la necesitamos, hermano. Todos la necesitamos, todos la queremos para que nos vaya bien en la vida. Y esto es importante. Sabemos que cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, hay provisión de parte de Dios, hermano. Dios nunca va a desamparar a aquel que Dios ha escogido para sí, queridos hermanos. Y sabemos también que va a haber en ella protección. Sabemos que todo lo que necesitamos se da si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuántas personas han estado orando por una pareja? Pero ¿cómo entonces saber cuál es la voluntad de Dios? Dijimos en otra predicación, yo recuerdo que por el Espíritu habíamos enseñado que la voluntad de Dios tiene que traer tres cosas consigo, y escúchelo por favor. Tiene que traer paz al corazón. Si lo que yo estoy pidiendo me da paz, no lo dude que es de Dios. Estoy hablando en lo sentimental, en una relación, hermano, porque un creyente, una persona que ama a Dios, no va a buscar a una persona inconversa, va a buscar a una persona que tenga los mismos gustos o que sea conforme
¿Por qué? Porque si usted va a buscar a la calle, no se enoje que la persona o la pareja que usted escoja se vaya todos los días domingos a discotequear, a pasear y no estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque usted lo encontró en la calle. Entonces vamos a buscar a alguien. Por eso dice Pablo: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. No sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces, usted busca una persona que tenga sus mismos gustos, que ame a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando usted ya encuentra a esa persona, hermano, ¿cómo me doy cuenta si es la voluntad de Dios? Te da paz, hermano. Te da paz. Es tan sencillo, trae paz. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que ha andado con alguien, pero usted no se siente segura, hermana. Usted siente que esa persona huele a tigre, una persona que huele a pecado, una persona, hermano, que tiene doble cara, porque hay muchas personas que tienen muchos rostros. A todas les anda prometiendo el cielo y la tierra, a todas les promete matrimonio, y usted siente y huele. Y eso le pasó a una hermana hace un par de tiempo atrás. El muchacho, a ella no le daba paz y le decía: Señor, no me da paz, no me da paz, no me da paz. ¿Y sabe por qué no le daba paz? Porque no era la voluntad de Dios. Es tan sencillo, hermano. No hay donde perderse. Usted va a un trabajo, por ejemplo, y usted sabe que tiene necesidad, pero ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? Puede entonces, usted se mete a un lugar donde venden cerveza, donde venden cigarro, y usted tiene que vender todo eso. Jamás le va a dar paz si tiene el Espíritu Santo, hermano. Jamás le va a dar paz si usted va a buscar trabajo a una discoteca o a un antro de noche, donde ahí va a haber baile, donde ahí va a haber pecado, donde ahí van a haber un montón de cosas que usted no quiere ver. No le va a dar paz. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Lo he dicho, tiene que darme paz. Esa es la principal razón por la cual yo sé que es la voluntad de Dios. Trae paz. Número 2, tiene que glorificar a Dios para darme cuenta si es la voluntad de Dios, hermano. Todo lo que yo tenga, si viene de Dios, va a darle gloria a Dios, hermano. Va a darle gloria a Dios. Número 3, tiene que beneficiar la obra del Señor. Tiene que traer consigo algo especial de Dios. Entonces, realmente en sí, ¿qué es la voluntad de Dios? Número 1, y escuche esto. Número 1, es la mente de Dios y el corazón de Dios siendo revelados en Él y ahora, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Es la mente de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Es la mente de Dios y el corazón de Dios siendo revelados en Él y ahora. Es decir, hermano, que cuando nosotros vemos en la palabra todo lo que está escrito de Génesis, Apocalipsis, nos damos cuenta que ahí está plasmada la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Porque mucha gente en la iglesia no está arrepentida. Y escuche usted también que nos mira, hay personas allá en las iglesias que no están arrepentidas, están remordidas nada más. Y Dios no busca personas que se remuerden porque vuelven a caer en el mismo hoyo y en el mismo fango. Dios anda buscando personas arrepentidas. Ese es darle un giro de 360 grados en la vida. Eso mismo le pasó al rey David, hermano. David, cuando cometió pecado con Betsabé y luego mató a Urías Eteo, el marido, dice la escritura que David lloró amargamente. Y David rasgó sus vestimentas y lloró con todo el corazón y con todo el alma, hermano. Se arrepintió. Nunca se remordió, se arrepintió, hermano, porque le dolió en su corazón. Entonces la voluntad de Dios es la mente de Dios y el corazón de Dios revelado en Él y ahora, hermano. Es decir, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Vaya a la palabra y dése cuenta, porque yo sé, dice el Señor, y escuche esto: los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal. ¿Quién le ha dicho a usted que la voluntad de Dios es que usted viva en desgracia, mi hermano? No, mi hermano.
Los pensamientos de Dios son para bien en la vida de nosotros. A Él le encanta vernos reír. A Él le encanta vernos bendecidos. A Él le encanta, hermano, verlo a usted lleno de gozo, porque Él sabe que el gozo del Señor es la fortaleza de la iglesia. Dios te impulsa y te pone, querido hermano, lo que debes hacer. Él nos guía, Él nos lleva por su camino. Por eso este año es un año de determinación. Es un año en el cual va a venir el Espíritu de Dios a sorprendernos en la vida, hermano. Hoy estás aquí, mañana tú no sabes dónde vas a estar, hermano. Porque Dios es grande y poderoso. Mucha gente tiene la mejor intención de hacer la voluntad de Dios, hermano. Y por eso han aprendido, oiga bien, a través de la oración a conocerlo más. ¿Por qué? Porque una manera de conocer la voluntad de Dios es teniendo una vida de oración. Pero es ahí donde muchos fallan. No tienen una relación, no tienen un nivel de oración, ni siquiera, hermano. Es más, le hago una pregunta: ¿se levantó y le dio gracias a Dios? Usted que nos está viendo, se levantó y le dio gracias a Dios, porque sabe algo, hermano, por sus misericordias es que nosotros no hemos sido consumidos. Una de las estrategias del diablo en la vida de todo cristiano, hermano, es alejarnos del camino de Dios. Y él va a poner cascaritas o te pone ofertas baratas para que nosotros caigamos y nos separemos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ya se resbala, cuando usted se cae, ¿qué es lo próximo a venir? Una falta de oración. Porque usted se siente sucio, se siente indigno, se siente impuro, y usted siente que Dios no le va a contestar. Imagínate, hermano. Y por esa falta de nivel de oración y por esa falta de relación con Dios, a usted no le han revelado cuál es la voluntad de Dios. Por eso encontramos en las iglesias muchas hermanas, perdóneme lo que le voy a decir, pero muchas hermanas con hogares desintegrados. Entonces encontramos mamás solteras, porque no hemos visto aquí, rara vez hemos visto a un papá soltero, hermano, que traiga a los hijos, aunque se dan. Pero la tasa y la estadística, por lo menos en El Salvador, es mucho mayor entre las mujeres que entre los hombres. Hay mucha madre soltera con más de 1, 2 o 3 hijos. Porque nosotros en la vida, queridos hermanos, no hemos aprendido a conocer la voluntad de Dios. Y por eso vivimos lo que vivimos y nos pasa lo que nos pasa, porque sabiendo, hermano, que no da paz, sabiendo que esa persona algo esconde, estoy tocando sentimientos, sabiendo, hermano, que se está disfrazando de oveja cuando es el lobo. No nos importa, nos casamos o nos acompañamos. Y después, ¿qué hacen las hermanas? Llegan todas golpeadas a la casa de su mamá a decirle que si le permite entrar con sus 3 hijos que ya tiene. ¿Qué pasó ahí? Nunca fue la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios. Número 2. La voluntad de Dios es hecha cuando es conocida solamente. Cuando usted no conoce a Dios, usted no va a hacer la voluntad de Dios. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que conoce a Dios, ha aprendido, querido hermano, a hacer la voluntad de Dios. Por eso hay gente en la iglesia que no hace la voluntad de Dios porque no le conocen. Venimos a la iglesia a pelear. Nos vamos de las iglesias porque no encontramos realmente santidad en ella. Y yo se lo he enseñado, el problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema es usted que todo el tiempo quiere hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que Él dice a lo sumo, Dios le exaltó a lo sumo, pero dice que Él se humilló a sí mismo.
Sabe que cuando llegaron, hermanos, a capturarlo, llegaron los sacerdotes, llegaron la gente toda con palos. Él podía traer, hermano, una horda de ángeles a defenderlo, queridos hermanos. Pero él no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que viene de Dios, todo lo que el Padre da, todo lo que Él bendice, nunca es para tristeza, es para alegría. Cuando usted aprende a vivir para Dios, usted hace la voluntad de Dios porque usted le conoce a Dios. Este año ya no podemos vivir así. Ya no podemos estar así, mis hermanos. Este tiene que ser un año para demostrarle a los demás que tenemos un Dios grande y poderoso en la vida. Para demostrarle a la gente, pero para esto necesitamos, queridos hermanos, conocerlo. Porque mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sabe por qué pereció el pueblo? Porque no lo conoció. Cuando Israel salió de mano de Egipto, salió con mano poderosa, dice la escritura que el mar se abrió. Aparte de eso, vieron milagros sobrenaturales de Dios. Hermanos, vieron ranas, vieron piojos, vieron úlceras, vieron tinieblas. Y a ellos nunca nada de eso los tocó. Se abre un mar, caminan en seco, llegan, y ellos todo el tiempo vivieron renegando porque no querían aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál era la voluntad de Dios para Israel? Sacarlos de la esclavitud, de la servidumbre a la libertad y a la bendición de Dios. Sacarlos del dominio para vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero entre ese camino, Israel vivió renegando todo el tiempo porque no conocieron a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted le da gracias por lo que está viviendo hoy, hermano. Cuando usted conoce a Dios, usted le da gracias a Dios hasta por la escasez. Le da gracias a Dios hasta por los hijos que tiene. Se levanta a decirle a Dios: yo te doy gracias por mis hijos. Porque usted le conoce a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? En otras palabras, es decir, usted no puede hacer algo por su propia cuenta. Entonces, ¿qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? Conocer a Dios. ¿Cuánta gente dice El Salvador es un país violento, El Salvador es un país pobre, El Salvador es un país tercermundista? Hermano, pero si usted viene, usted que nos mira, viene a El Salvador, usted va a encontrar hermanos bendecidos en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido a conocer la voluntad de Dios, que en la tierra donde Dios los tiene, ellos han empoderado, hermano, y han caminado bajo la bendición total del Padre. Ese es Dios. Yo conozco familias en El Salvador que cuando vienen sus parientes de Estados Unidos, los familiares del Salvador son los que los andan invitando porque ellos no traen dinero. Y muchas veces han dicho esto: vos estás mejor aquí que allá donde nosotros estamos. Allá solo es trabajo y trabajo. Y ustedes aquí, andan allá, van a la playa, van esto y hacen el otro. Te fuiste sin saber, sin consultar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es tan sencilla, es tan linda, trae paz consigo a nuestra vida, hermano. Por eso hoy en día vemos cristianos que están cargados, que viven atormentados, que viven con angustias, que viven con miedo, que viven con celos. Hermano, esto pasa en las iglesias. ¿Cómo estando en Dios usted va a estar celando a su esposo? Y usted ni está en el culto. Está pensando: lo dejé. ¿Y dónde andará? Es que no quiso venir a la iglesia. Es que a saber para dónde se fue. A un hermano hasta lo vienen a controlar aquí en el carro para ver si su camioneta está ahí estacionada. Por Dios. Y están angustiados. Cálmese. No, es que algo está haciendo. Cálmese. Si es la voluntad de Dios, ¿usted cree que su esposo le va a ser infiel? Cuando usted ama, usted cuida y protege, hermano. Cuando yo tuve mi novia, yo la presenté acá, hermano.
Porque yo no quería hacer las cosas en desorden. Y cuando traiga a mi esposa, se la voy a presentar y le voy a decir: ella es la persona con la que yo voy a estar los últimos 10 años que me quedan de vida. Porque hoy ya no se sabe, hermano. A mí me dijo mi abuelita: hijo, a los 40 años se pierde la garantía. Y yo tengo 43, perdí la garantía, hermano. Entonces, por lo menos los próximos 10 años. Porque así es Dios. Dios es bueno. Su voluntad es agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca es mal. Hermano, deje de estar creyendo que lo que está viviendo ahora o la escasez que vive ahora es la voluntad de Dios. Si eso dice es buena, agradable y perfecta, cuando es de Dios, las cosas son bendición para la vida, hermano. Nunca es pobreza, nunca es derrota, nunca es miseria, nunca es enfermedad. Porque Él dice en la palabra: por sus llagas nosotros fuimos curados. Y por eso dice la palabra de Dios: haz tu voluntad acá en la tierra como en el cielo, dice en el versículo 10. Usted no puede, hermano, obedecer algo si no lo conoce, porque no se tiene conocimiento, hermano, de esto. Si usted no conoce a Dios, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios. Se lo estoy diciendo, hermano, porque la voluntad de Dios es conocida, es la única que es hecha. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra, hermano. Cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que Él es amor, que Él ama a todo pecador, que la voluntad de Dios es salvar vidas, y no solamente a 2 ni a 3. La voluntad de Dios es salvar a toda la raza humana. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y caminen tomados de la mano de Dios. Por eso es que Él no viene, porque está esperando que corazones se rindan por completo a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Hablaba esta semana con alguien que está, bueno, creo que contigo era, hermano, que estabas molesto porque uno de tus jefes, creo que era, estaba arremedando a un predicador. Estabas un poco molesto por eso. Yo le decía a Stan: tranquilo, estos son los que al final se convierten de corazón a Dios y son los que andan predicando la palabra de Dios. Se recuerda el apóstol Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era Saulo de Tarso y caminaba hacia Damasco a traer cristianos para meterlos a la cárcel. Se cae, ve la luz de Cristo, escucha la voz de Jesús, y Pablo se convierte. Aquel que perseguía es aquel que estaba predicando las buenas nuevas a todo el pueblo y al mundo entero, hermano, declarando que hay un Cristo que salva, que liberta y que bendice la vida, hermano. Ese es el Dios que adoramos. Que esa es la voluntad de Dios. Dejemos de condenar personas. Usted que nos mira, deje de estar condenando gente por cómo se viste, por cómo llega a la iglesia. No vivamos condenándolos por su vestimenta, por Dios. Una vestimenta no dice quién soy. Lo que sale de la boca es lo que dice quién soy. Porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Están conmigo y entienden esto? Porque la palabra escrita de Dios, esa es la voluntad de Dios. Ahí está la mente y el corazón de Dios. Y tiene que ser conocida. Si usted no conoce a Dios, si usted para de conocer a Dios, usted para de crecer en Dios. Cuando Job conoció a Dios, dice la escritura que era un hombre recto, temeroso, apartado. ¿Qué más? Perfecto. Perfecto quiere decir completo. O sea, él era completo. Y la integridad de sus hijos a Dios le encanta en gran manera, porque le dice a Satanás cuando llegó entre los hijos de Dios, delante de Dios: tú no consideras a mi siervo Job un hombre recto, íntegro, temeroso y apartado del mal. Satanás le dice estas palabras: Job teme a Dios en balde. Tú le has coronado de muchas bendiciones. Permíteme que le toque y en tu misma presencia él va a blasfemar tu nombre. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe quién es Dios. Y cuando a Job le quitan todo, él comenzó a bendecir a Dios,
porque eso hace una persona que conoce a Dios, le da gracias a Dios. Vamos a la palabra y ahí dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Cuando usted ya conoce, y Job comenzó a agradecer a Dios, le mataron los hijos, comenzó a agradecer a Dios, le quitaron sus posesiones, le quitaron todo y comenzó a agradecer a Dios. Y termina el diablo presentándole a su mujer y diciéndole: maldice a Dios y muérete. Y sigue agradeciendo a Dios con estas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al polvo, y sea que Dios me dé y sea que Dios me quite, el nombre de Jehová es bendito por los siglos de los siglos. Cuando hay una persona que vive bajo la voluntad, ha aprendido a agradecer a Dios. Hay muchos cristianos hoy en día que cuando ya viene la prueba se corren del camino, se corren de Dios, le tienen pánico y no se han dado cuenta, querido hermano, que Dios, la voluntad de Dios es llevarnos a desiertos para conocer qué hay en el corazón. Le dije, tiene que ser conocido. Para saber cuál es la voluntad de Dios hay que conocerlo. Y dice esta palabra: y te llevó Jehová todos estos 40 años para afligirte, para probarte, para ver si habías de guardar o no sus mandamientos. Todo mundo acá hemos sido llevados a grandes desiertos, otros a pequeños desiertos, pero cada uno podemos decir que en el desierto la mano poderosa de Dios nunca se acortó. Él estuvo ahí, Él está ahí y Él ha bendecido en medio de la escasez para la gloria de su nombre. Él nunca nos abandonó. Cada vez que usted hace la voluntad de Dios, siempre va a haber protección, va a haber bendición, va a haber prosperidad, hermano. Por ejemplo, usted sabe que hay personas que salen a lugares extremadamente peligrosos, pero si es la voluntad de Dios que vayan a esos lugares peligrosos, jamás los van a tocar, hermano, jamás les harán daño, porque hay una protección. Y dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Cuando es la voluntad de Dios, usted está bajo las sombras del Omnipotente. Hay un Dios que a usted le guarda, hay un Dios que le protege, le bendice, le guarda de todo mal. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta mañana, por favor, hermano, viva bajo el dominio del Espíritu de Dios, porque cuando usted vive por Él, Él le guía, le impulsa hacia la voluntad de Dios. Y cuando usted ya camina bajo la voluntad de Dios, lo más seguro en venir es la gloria de Dios sobre usted, y la bendición del Padre desata algo grande sobre su vida y sobre su casa y sobre su familia, para la gloria de Dios el Padre, hermano.